Gracias por salvarnos y darnos tu iglesia verdadero y tu palabra verdadero. Señor, antes de recibir la salvación, éramos nada, no tuvimos nada precio en nuestra vida. Siempre buscamos satisfacción del mundo, nunca buscamos de ti. Aún así decimos, Dios primero. Aún así decimos, soy hijo de Dios. Pero con nuestro estado mala, aún así Dios nos permitió tu palabra verdadera para darnos una oportunidad y para darnos una vida eterna. Ya tenemos vida eterna, estamos viviendo el tiempo vida eterna. Señor, protege nuestro corazón y nuestra vida cristiana para que podamos vivir solo en tu palabra, en tu voluntad. Cada vez estorbo mucho como en nuestra vida cristiana como por tentación de Satanás y deseo carnal de nosotros. Cuando encontramos una tentación y deseo de carnal, Señor, queremos recordar tu dolor en la cruz. Cuando crucificó en la cruz, tú solo imaginó a nosotros. Nosotros también queremos meditar más tu dolor. Queremos sentir más tu amor en la cruz para que podamos vencer toda nuestra tentación y deseo de carnal. Para crecer, para recibir deseo, para crecer un consuelo y pasión. Nosotros estamos aquí, Señor. Dame tu voluntad y gracia y consuelo todo conforme nuestra como corazón anhelo. Haznos orar uno con otros para que podamos apoyar verdaderamente y acompañar verdaderamente. Señor, si tú no nos ayuda como nada en nuestra vida cristiana, por medio de la iglesia, por medio de tu palabra, nosotros no podemos vivir bien vida cristiana. Queremos confesar, somos débiles, entonces ocupamos tu ayuda, tu guía, tu palabra, tu iglesia. Señor, dentro de nosotros sí tenemos un pecado oculto. Espero que discipline en nuestra vida cristiana para que podamos entender, corregir nuestra vida cristiana como según tu palabra. Nosotros queremos agradecer a ti, queremos glorificar a ti, queremos predicar conforme tu palabra, pero siempre nuestro deseo carnal está estorbando y queremos vencer, queremos crecer más en tu voluntad. En el mundo muchos pastores, misioneros, hermanos están esforzando para predicar el evangelio. Queremos aprender en predicación de ellos, en como acción de ellos y servicio y sacrificio de ellos. Queremos seguir camino de Jesucristo, camino de fe de ancianos, Señor, para crecer bien, Señor. Si tenemos una como error pequeña o grande, Señor, espero que elige con tu palabra y con tu obra, disciplina y con tu reunión y iglesia para que podamos crecer bien en nuestra vida cristiana. Entre nosotros, algunos hermanos están pasando dificultad económicamente y por mala salud y daño corazón. Señor, cuando pasamos dificultad como por económica, Señor, queremos meditar más nuestra acción. ¿Estamos bien al frente de ti o no? Queremos utilizar nuestros materiales preciosamente en tu voluntad. No queremos gastar conforme nuestro deseo, nuestra como pensamiento, planes.
y también por medio de dificultades económicas queremos confiar más tu poder, tu ayuda, tu guía. Por medio de este queremos cambiar nuestra vida cristiana también. Cuando tenemos una enfermedad, ¿verdad?, fuerte, queremos meditar más tu gracia. Estamos viviendo sanamente por su ayuda. Queremos más como meditar tu ayuda y guía en nuestra vida cristiana. Y también queremos recortar más en nuestra enfermedad. ¿Quién es dueño de nuestra vida cristiana y nuestro cuerpo? Y también cuando encontramos una dificultad con la relación hermanos y del mundo, queremos cambiar y formar muy adecuada conforme tu palabra. Queremos tener una capacidad como corazón, humildad y mansedumbre, amor, paciencia, benignidad, todo como fruto del Espíritu Santo. Queremos producir en nuestra vida cristiana. Para producir, Señor, ayúdanos y denos suficiente tu alimento para crecer en nuestra vida cristiana. Nosotros sabemos muy bien que ya escondió tu voluntad como en sermón de hoy. Queremos como obtener tu voluntad con nuestro deseo en tu palabra. Señor, espero que esté con nosotros hasta final de tiempo para obtener consuelo verdadero y tu voluntad verdadero. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Efesios capítulo 5, versículo 10. Efesios capítulo 5, versículo 10. Efesios capítulo 5, versículo 10. Listo. Leamos todos con voz alta. Comprobando lo que es agradable al Señor. Una vez más. Comprobando lo que es agradable al Señor. Somos salvos y nos convertimos en propiedad de Dios, ¿verdad? A lo largo de la Biblia está escrito que Dios nos compró con el precio de la preciosa sangre de Jesucristo. ¿Cuál es el castigo por el pecado? Muerte, ¿verdad? Muerte, ¿cierto? Jesús murió y nos dio la libertad. Eran esclavos del pecado, cautivos del pecado y estaban bajo el poder de Satanás. Sin embargo, todos nuestros cuerpos y almas pertenecen a Dios. Él se convirtió en nuestro Salvador y nuestro Padre. Entonces, cuando oramos, decimos, ¿verdad? Dios Padre Celestial, Dios mío y Padre mío, estamos orando con esta manera. Él es nuestro maestro y ley. Él es nuestro dueño y ley, ¿verdad? Él nos ha liberado de ser esclavos del pecado, esclavos del diablo. Es por eso que es un deber natural obedecerle y complacerle. Vamos a buscar Romanos capítulo 1, versículo 6. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 6. Yo les leo. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo.
Dios pagó el precio perfecto y nos hizo suyos, ¿verdad? Romanos capítulo 14, versículo 8 dice que ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Esto significa que todo en nuestras vidas, nuestras posesiones, es el Señor. Por lo tanto, obedecer su palabra y agradarle no es una opción, sino una como normal, es natural, porque ya le recibimos gran gracia, ¿no? Esa gracia no podamos pagarlo. Agradar al Señor no es como cuestión de vivir una buena vida de fe. No es una opción complacerle si me apetece y si no, viviré mi vida por mi cuenta. Nuestra vida entera debe ser una que le agrade a Él, ¿verdad? Mismo libro, capítulo 12, vamos a buscar. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Primeramente, las hermanas, lean por favor, voy a contar 3, como un voz. Lean por favor, voy a contar 3. 1, 2, 3. Gracias. En este vez, solo los hermanos, vamos a leer, voy a contar 3. 1, 2, 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí está escrita la palabra sacrificio vivo. En el pasado, cuando realizaban sacrificios, se aseguraban de dividir las ofrendas para que sangraran, ¿verdad? Se abrieran el estómago y se extrajeran todos los órganos internos y se quemaran. Luego, cortaron las ofrendas en pedazos y las quemaron todas. Ese fue el sacrificio que Dios aceptó, ¿verdad? Sin embargo, en este versículo está escrito que debemos ofrecer sacrificios que sean agradables a Dios, pero está escrito como un sacrificio vivo, sacrificio vivo. Hay una palabra contradicción, pero no es contradicción. No es un sacrificio que divide el cuerpo, sino un sacrificio vivo que divide espiritualmente el yo dentro de nosotros, ¿verdad? Tenemos que sacrificar dentro de nuestro corazón. Tenemos que sacrificar en nuestros planes. En Antiguo Testamento menciono sacrificio como carnalmente, ¿verdad? Pero Romanos capítulo 12, versículo 1 está diciendo nuestra vida cristiana. Está escrito que este es un sacrificio que agrada a Dios. No solo eso, sino que es un sacrificio vivo para agradar a Dios a través de la forma en que vivimos. Se llama adoración espiritual. Se llama culto verdadero. Es ofrecer adoración espiritual, sacrificios espirituales. El otro día estaba arreglando mi carro en un taller, como taller de aceite, pero un trabajador me preguntó, ¿verdad? ¿Usted es pastor? Sí.
Entonces yo quiero escuchar, yo quiero participar, yo quiero como adorar a mi Señor. Cuando como da culto en su iglesia, me preguntaba, ¿verdad? Entonces yo expliqué miércoles, domingo, pero yo expliqué poco más, ¿verdad? Porque aún vino como en sermón de miércoles o domingo, no podrá entenderlo porque no recibió salvación. Entonces, antes de escuchar palabra, tiene que recibir la salvación. Y expliqué y también prediqué. Y también pidió a un hermano para predicar continuamente a él, ¿verdad? El mundo dice que venir a la iglesia es adoración, es un culto, ¿verdad? La vez pasada, la última vez que nuestro hermano predicó, dijo que la preguntaría a usted en algún, como un hermano ya predicó a otra persona, ¿verdad? Pero él finalmente dijo, voy a sacar un tiempo para escuchar, para escuchar su petición, porque predicamos para nosotros, ¿no, verdad? Para ellos. Aún así ellos están pensando, voy a adorar a mi Señor. Ya cambiada orden. Ellos no sabían cuál es culto verdadero, cuál es adoración verdadero, ¿verdad? Entonces, hay que pensar. Porque venimos a iglesia, petición de pastor, petición de servidores, no, ¿verdad? Eso, mandato de nuestro Salvador, mi Señor. Entonces venimos, porque tenemos que servir juntos. Nosotros recibimos salvación por medio de esta iglesia. Entonces somos dueños, somos mismo miembro. Entonces estamos sirviendo para agradar a nuestro Señor. No podemos pensar, ¿verdad? Sí, algún día voy a participar conforme a sus peticiones. Para respetar, estamos pidiendo con respeto, ¿verdad? Hermano, vamos a participar en un servicio, vamos a participar en reuniones. ¿Por qué? Para respetarlo. Pero normalmente eso, como petición, es mandato. Es mandato de Dios, ¿no? No es mandato de pastor, no es ni mandato de servidores, mandato de Dios. Pero para darle un sentimiento bueno, suave, estamos diciendo suavemente, ¿verdad? Y pidiendo. Hay que pensarlo. Entonces mucho en el mundo está diciendo, ¿verdad? Voy a como adorar a mi Señor en domingo. Pero otro día, muchas personas tienen como conocimiento sobre culto como así, ¿verdad? ¿Cuál es culto? Todo. ¿Cuál es culto verdadero, verdad? Todos los días es culto. Todos los días es adoración. Todos los días son una día del reposo a nosotros, ¿verdad? Porque somos salvos. Estamos diciendo, estoy acompañando a mi Dios. Sí, eso es adoración, ¿no? Eso es culto, ¿verdad? Pero solo decimos nada más, no sentimos, no tratamos como así. Nosotros también estamos adorando solo en domingo, a veces miércoles. Entonces, hay que cambiarlo, ¿verdad? Muchas personas sí preguntamos, ¿verdad? ¿Dónde va? Yo estoy yo voy para adorar a mi Señor en nuestra iglesia. Cuando preguntamos, cuando termino como culto o como sermón, ¿verdad? Si preguntamos, ya listo, sí, ya culto listo, entonces estoy regresando a mi casa. Iglesia está dándole una motivación para adorar bien, para como servir a nuestro Señor, ¿verdad? Pero todos los días son el día de culto, todos los días son el día de adoración. Entonces hay que pensar, ¿verdad? Después de ser salvo, toda nuestra vida
vida de temer a Dios y agradar solo a Dios es adoración. Vamos a buscar Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios y Gálatas. Eso es orden. Gálatas 1, 10. Yo les leo. Pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es una invitación, es una exhortación, ¿verdad? A pensar, ¿no?, si realmente estamos viviendo una vida que agrada a Dios o una vida que nos agrada a nosotros mismos y a los demás. Tenemos relación con muchas personas en nuestra vida, ¿verdad? Relaciones con los padres, relaciones con los hijos, relaciones con esposo, esposas, relaciones con amigos, relaciones con vecinos, relaciones con mascota. Nos preocupamos por esas relaciones y dedicamos mucho tiempo y esforzamos para ellos. Hay uno que está en una relación así, más, ¿verdad? Es mi relación con Dios. Él es nuestro creador y el Señor, que es la vida que nos salvó. Tenemos que pensar en lo agradable que somos para Él. Tenemos que pensar si estamos complaciendo a nuestros padres más que a Dios o no. Necesitamos pensar si estamos más interesados en la alegría de nuestros hijos que en Dios o no. Cuando dicen algo, nuestros hijos, los hijos quieren algo, ¿verdad? También nosotros queremos asegurarse de que lo han recordado. La vez pasada mi hijo le gusta entonces voy a comprarle este. Mi hijo le gusta esta escena, entonces voy a llevarle para presentar. Se acuerdan de su comida favorita y quieren cocinarla y comprársela. Conocemos todos los colores, ropa y juguetes que les gustan a nuestros hijos, ¿verdad? Pero cuando pensamos en lo que le gusta al Señor Dios, no pensamos en mucho, no imaginamos mucho. Cuando imaginamos nuestra mascota, queremos algo, ¿verdad? Queremos jugar juntos con ellos. Está pasando, jugando con ellos. Pero no estamos pasando un tiempo temporal con nuestro Señor. Aún leemos palabra, pero queremos terminar rápidamente. Queremos hacer otra. Cuando oramos no podemos aguantar 5 minutos, ¿verdad? Entonces, ya pasamos 2 minutos nada más, pero sentimos, muy largo. Hay que pensar. La esposa trata de complacer a su esposo, ¿verdad? Sin embargo, fácilmente denuncian a sus esfuerzos por agradar a nosotros, agradar a Dios. Podemos ser confundidos con una relación en la que tenemos que recibir algo de Dios una y otra vez más. Dios
solamente eres creador, entonces tiene que darme algo bueno, nada más. Yo solamente tengo que recibir, nada más. Eres dador, soy recibidor. Pero Efesios capítulo 5, 10 nos dijo, comprobando lo que es agradable al Señor. Esta es una pregunta que debemos considerar en nuestra vida de fe. La sombra del cristiano salvo es la historia de Israel, ¿verdad? Podemos vernos a nosotros mismos a través de la imagen de Israel. Sus vidas pueden enseñarnos lecciones. Si nos fijamos en la historia de Israel, si nos fijamos en la historia de Israel, vivieron una vida que agradara a Dios o no, ¿verdad? Han vivido una vida que le entristeció. No obedecieron la palabra de Dios y la voluntad de Dios, sino que vivieron como quisieron. Isaías capítulo 1, versículo 3 dice, el buey conoce a su dueño y él como asno posebre de su señor, pero Israel no sabe y mi pueblo no entiende. La bestia conoce a su dueño, el lugar al que debe regresar, pero Israel no, ¿verdad? Es la palabra, está del dolor de Dios. Yo no tanto me gusta como los animales mascota, pero por mis hijos ya adoptamos 2 gatos, cada uno quiere. Me molesta mucho. Pero cuando regresamos a nuestra casa, cuando terminamos la reunión, ellos siempre lloran porque ya llegó su dueño. ¿Sí me entiende? Ellos conocen quién es dueño. Los hermanos, si visitó en mi casa, ellos quieren como huir para esconder, porque tienen miedo. Pero a nosotros no, porque ellos conocen quién es dueño. Pero Israel no conocieron, solamente quisieron conforme su deseo, pensamiento, planes. Entonces Dios tuvo mucha tristeza. Dios tiene mucha tristeza todavía. Dios también tiene sentimiento. Si solo pensaba en los esclavos a Israel, ¿por qué estaría triste? Dios los trata como a su hijo verdadero. Entonces tuvo tristeza. El Creador trata a Israel como su hijo verdadero, pero Israel, que era un siervo en Egipto, como piensa en Dios como una lámpara mágica nada más. Pensaron erróneamente que son ellos los que necesitan ayuda solo cuando le necesitan. Está escrito que Israel entristeció a Dios muchas veces. Vamos a buscar Salmos capítulo 78, 40. Salmos 78, 40. Salmos capítulo 78, 40. Salmos 78, 40. Yo les leo. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. En el yermo.
¿Es Dios un enemigo de Israel? No, ¿verdad? Dios es el Salvador de Israel. Sin embargo, está escrito que se rebelaron contra Dios. Ellos trataban como enemigo, trataban a Dios como enemigo. ¿Por qué Dios levantó a Moisés al frente de Israel? ¿Por qué? Debido a que Dios mismo es invisible, Él levantó a profeta visible Moisés para Israel. Él amaba a Israel y estaba del lado de Israel, siempre. Pero, ¿qué pasó con Israel? No pensó del lado de Dios, sino solo del suyo propio y no miró a Dios. 41, versículo 41 al 53, vamos a verlo, un poco largo, yo les leo. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. Cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y lañas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con graniz y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de campo. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Está escrito historia de Egipto hasta como el Mar Rojo, ¿verdad? Cuando Dios envió las 10 plagas, las protegió especialmente y las guió como ovejas. Las aguas del Mar Rojo se dividieron y el agua se convirtió en un muro a diestra y siniestra. Pero, ¿por qué cayó el muro? Cuando el ejército de Egipto entró en las aguas del Mar Rojo. Vamos a pensar. ¿Por qué se ahogaron en el mar? Debido a la protección especial de Dios a su pueblo. La naturaleza no podía tocar a sus hijos, ¿verdad? No solo eso, sino que a medida que pasaban por el desierto, Dios guió y protegió su camino durante el día con una columna de nube. Cuando hace calor en la naturaleza, superan los 40 grados. ¿Quién puede caminar con esa temperatura? Nadie. Solo Israel, protegido por una columna de nube, ¿verdad? La noche en el desierto era demasiado fría.
Les dio una columna de fuego para protegerlos. Pero no era un fuego de juicio, sino un fuego de protección. Les dio maná todos los días, el pan de vida, y los alimentó con maná hasta que entraron en la tierra de Canaán. Cuando le dio que tenía sed, le dio agua de la roca. Proveyó codornices para Israel, quien se quejó de no comer carne, ¿verdad? Números capítulo 11, versículo 31 dice que Dios hizo que las codornices volaran unos dos codos a lo largo de la orilla durante un día, para que pudieran atraparlas y comerlas fácilmente. Normalmente paja, bola, cielo, ¿sí o no? Pero en ese momento Dios no permitió para volar muy alto, porque su pueblo no puede escogerlo, ¿verdad? Entonces ellos solamente, todos son más o menos 1 o 2 codos nada más. Codornices, ¿qué? Codornices volaron solamente más o menos 1 metro, nada más, máximo, para como agarrar bien. Cuando le dio que tenía sed, le dio agua también de la roca, ¿verdad? Qué tan asombroso es esto. ¿Cuántos milagros ha experimentado Israel de primera mano, verdad? Y el desierto estaban los amalecitas. Siempre quiere atacar y matar, y también ellos siempre quisieron atacar a Israel y saquearlos y capturarlos y esclavizarlos. Pero Dios también les dio la victoria en la guerra con Israel, amalecitas, ¿verdad? Pero siempre ellos quieren seleccionar un camino para apartar de Dios. Entonces, ¿cuántas se les existieron a Moisés y a los profetas que predicaban la palabra de Dios? Es un lamento que Israel se les existiera a Dios, lo abandonaran y entristeciera a Dios muchas veces. Si lo que entristece a Dios es resistirse a Él y desobedecerlo, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Es vivir en obediencia a la palabra de Dios. Es lo que más agrada a Dios. Vamos a buscar 1 Samuel capítulo 15 y 22. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Listo, les leo. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es lo que más le gusta a Dios? Obediencia, sí. No hay nada más agradable que obedecer la palabra de Dios. Pero Saúl
no obedeció la palabra de Dios, ¿verdad? Le dijo que exterminara a todos los animales amalecitas. Amalecita, Amalek, es la sombra de Satanás, la sombra de nuestra carne, ¿verdad? Dios nos dijo que matáramos a todos los, Dios les dijo que mataran a todos los animales sin importar la edad o el sexo. Pero Saúl no obedeció la palabra de Dios. Trajo una buena bestia, unas buenas bestias y salvó a Agag, el rey de Amalek. ¿Por qué? Él quiere jactar al frente de israelitas, ¿verdad? Yo tengo poder. Entonces yo di misericordia. Entonces él vivió y también podría matar al visto de como Israel, ¿verdad? A él. Rey Saúl desobedeció. Se dice que muchos animales buenos fueron salvados para ser sacrificados a Dios, pero ¿aceptará nuestro Señor el sacrificio o no? No aceptará. Eso es inmunda, eso es una basura. Lo único que le interesaba era presentarse nada más por sí mismo, ¿verdad? Con esto quiere jactar. Quería mostrarles a los israelitas sus posiciones, no la gloria de Dios. En otras palabras, no les importaba el placer de Dios, sino que solo hacían lo que les agradaba. Dios nos ha dicho, quitad toda forma de mal, ¿verdad? Pero has dejado atrás a su vida cosas que parecen buenas, cosas que no son buenas, cosas que son agradables. La obediencia perfecta agrada a Dios. Pero la obediencia y desobediencia selectiva entristece a Dios. El hombre mira la apariencia externa, pero Dios mira el corazón. Las personas engañan a las personas y fingen ser ellas mismas, pero Dios no es un hombre. No debemos pensar en Dios como un hombre, ¿verdad? En la Biblia hay un hombre a quien se le ha dado el testimonio de la agradar a Dios. ¿Quién es? Muchos, ¿verdad? Pero entre los ancianos de fe, ¿quién es? Enoc. Es Enoc. Está registrado en Génesis capítulo 5 que él caminó firmemente con Dios durante ¿cuánto? 300 años. No era Dios quien caminaba con él, sino él quien caminaba con Dios. Este es el verdadero acompañamiento, ¿verdad? Si quiere acompañarlos, debe ser de la misma opción, mismo pensamiento, mismo propósito. Eso significa que Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Solo siguió voluntad de Dios. Solo obedeció palabra de Dios. Sus acciones agradieron a Dios y su vida está registrada en Hebreo capítulo 11, que se llama el libro de la fe, ¿verdad? Le conoció a Dios en todas las cosas y alineó su vida con la voluntad y el placer de Dios. Una cosa es que Dios esté conmigo, pero
Otra es que yo camine con Dios. Otro nombre para Jesús en la Biblia es Emmanuel. Significa que Dios está conmigo, ¿verdad? Es por eso que aquellos que son salvos reciben el don del Espíritu Santo y Dios siempre está con nosotros. Es cierto que están juntos. Dios está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Pero el acompañamiento significa otra cosa. Significa que puede estar con nosotros, pero no con nosotros, no acompañar con nosotros. Dios no camina con los cristianos que no viven de acuerdo a la palabra de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero una persona no vive conforme a la palabra de Dios. Dios no quiere acompañar con él. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando pasamos, una persona no siguió palabra de Dios. Entonces, encontró muchos como un conflicto, un problema. Podría pensar, ¿verdad? Yo soy salvo porque Dios no me ha ayudado nada. El Espíritu Santo mora en él, pero Dios no quiere acompañar con él. ¿Por qué? Él no está andando camino de Dios. Entonces, morar y acompañar son diferentes. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero no caminamos bien conforme a la palabra de Dios. Dios no nos ayudará, no nos acompañará. Eso parte hay que distinguirlo. Es muy importante, ¿verdad? Vivir de acuerdo con la palabra y la voluntad de Dios se llama caminar y acompañar. Por lo tanto, debemos saber que no es Dios quien se acompaña en su voluntad, sino que camina con Él según su voluntad. Dios no acompaña. Nosotros siempre decimos, Señor, acompáñame. No podemos decir por qué. Dios no nos acompaña conforme nuestra deseo, nuestra voluntad. Nosotros tenemos que acompañarnos, nuestro Señor, en voluntad de Dios. Pero nosotros oramos equivocadamente, ¿verdad? A veces. Dios, como ayúdame, esto está bien, pero Dios, como acompáñame, por favor. Eso hay que pensar. ¿Estoy caminando camino de Dios o no? Hay que pensarlo. Eso es un gran problema. Entonces, cada vez cuando oramos, hay que orar correctamente. Hechos capítulo 13, versículo 22. Vamos a buscarlo. Hechos capítulo 13, 22. Hechos capítulo 13, 22. Listo. Yo les leo. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús. 22. Yo leí 23. Perdón. 22. Quitado este, les levantó por ley a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David era un hombre conforme al corazón de Dios. David vivió su vida de acuerdo con la palabra y la voluntad de Dios. Así que David siempre
le preguntaba a Dios: mi Dios, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Subir o no? Voy directo, volvería. ¿Debo ir ahora o espera? Voy a esperar. Señor, denme tu guía. David vivió una vida en la que siempre le pedía a Dios. David también vivió una vida equivocada debido a su pecado, pero se volvió a Dios en arrepentimiento correcto y no volvió a cometer los mismos pecados. Durante la mayor parte de sus 70 años de vida, ha vivido una vida de caminar con Dios. Enoc caminó con Dios durante 300 años. ¿Cuántos años llevan caminando con Dios ustedes? Yo recibí salvación hace 4 años, podría decir. Pero recibir salvación y acompañar a Dios diferente, ¿verdad? Hay que pensarlo. Yo recibí salvación hace 7 meses, podría decir, pero acompañamiento y salvación son diferentes. Entonces hay que pensar. Comprobando lo que es agradable al Señor, dice en Efesios capítulo 5, 10. Siempre debemos pensar si estamos viviendo de acuerdo con la palabra y voluntad de Dios o no, ¿verdad? Es muy importante. Nuestras acciones pueden limitar el poder de Dios, puede bloquear gloria de Dios. Nuestra desobediencia puede obstaculizar el Evangelio. Debemos recordar que nuestras palabras, acciones y hábitos incorrectos pueden bloquear el poder de Dios hacia nuestra familia y amigos y conocidos y vecinos, todo. Dios quiere darle una oportunidad para escuchar la palabra, evangelio, ¿verdad? Pero a veces, por nuestra equivocación, por nuestra forma de vida no cambiada, está bloqueando evangelio. Esta vida no podemos agradar a nuestro Señor. Hay que meditar, hay que tirarlo, ¿verdad? Muchos hermanos, cuando recibieron salvación, casi primeramente ya escucharon palabra. 1 Pedro capítulo 2, ¿verdad? 1 Pedro capítulo 2. ¿Sí pueden estar? Voy a dar un poquito como una sin adúltera. Vamos a buscar un versículo. 1 Pedro capítulo 2. Primera Pedro capítulo 2 al 3. Primera Pedro capítulo 2 al 3. Listo. Yo les leo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ya recibimos salvación, ya nacimos de nuevo, ¿verdad? Somos un bebé espiritualmente.
Pero con mucha persona quiere leer palabra, quiere escuchar palabra. Sí, es buena, buena. Pero aún comemos, aún leemos, aún escuchamos, no crecemos bien. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Ya comiendo bien, escuchando bien. Alguna persona está leyendo bien palabra, ¿por qué no está creciendo? ¿Por qué? Solo vieron versículos 2, 3 nada más. Pero para entender y para alimentar bien, de este capítulo, versículo 1, tenemos que leerlo, ¿verdad? Versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso es orden. Para alimentar hay que tirarlo. Un niño, una niña, en su boca tiene confite, ¿cómo podría comer? Hay que tirarlo. Y también hay que lavar su boca. ¿Por qué? Por ya perdió sabor, comida de su mamá. Entonces no quiere comer. Aún come, no quiere comer tanto, solamente poquito. Eso es orden para crecer, ¿verdad? No tiramos nuestro pecado. Aún así queremos crecer. No podemos crecer. Entonces, primeramente, tenemos que tirarlo. Después tenemos que aceptar, tenemos que comer, alimentar bien. Alimento de Dios. Si vivimos esto, creceremos. Entonces es muy importante, ¿verdad? Hay que pensar, meditar más y más. Si obedecen, debería ser quien venga a la mente, ¿verdad? Nosotros siempre estamos aprendiendo palabra y leyendo palabra. Entonces a veces queremos aplicar, pero a veces no queremos aplicar. ¿Por qué? Esta palabra no le gusta. Pero todo alimento tiene efecto bueno. ¿Sí me entiende? Vegetales, verdura, es buena para crecer, ¿sí o no? Algunos niños solo quieren como comer arroz nada más. Algunos niños solo quieren comer como frijoles nada más. No quieren comer verdura. Los niños, ¿qué les gusta? Salchichón. Sí. Chorizo. ¿Salchichón o chorizo? ¿Cómo? Salchicha. Salchicha, no es salchichón. Salchicha. Algunas personas, yo cuando estaba en Corea, algunas personas no pueden comer verdura. Si come verdura, vomite. ¿Por qué? Tiene una mala recuerdo. Entonces tiene que comer solamente carne nada más. Entonces cada vez, 3 meses, 6 meses, tiene que examinar su sangre, porque no está bien. Aún así él no puede comer verdura. Entonces, como yo vi, ¿verdad? Está practicando poco a poco. No que comemos las verduras, otra cosa. No podemos crecer bien como físicamente. Igual, las palabras, todas son importantes a nosotros, pero no aplicamos solo una palabra nada más. Podemos crecer solo ¿cómo se llama? Brazo largo nada más. Pero, ¿cómo se llama eso? Pie pequeño, largo. Entonces, cada palabra, cuando encontramos, aún no le gusta, vamos a aplicar, vamos a esforzar para aplicarlo. En su esfuerzo, Dios le dará entendimiento, paz, alegría verdaderamente. Es muy importante. Eso no para pastor ni para servidores. Para sí mismo tenemos que aplicarlo. Y también por nuestro crecimiento podemos agradar a nuestro Señor, ¿verdad? Un bebé cuando nació, su padre le gusta, llegó una gran satisfacción, alegría, paz, todo, ¿verdad? Solamente existencia de él como padre le gusta, siempre quitó con cansancio. Pero vamos a pensar, dura 10 años,
está acostando en su cama. No puede hablar ni una palabra, no puede caminar, levantar su cama, en su cama. Los padres, ¿qué tiene corazón? Tristeza, tristeza. Entonces, para agradar a nuestro Señor, tenemos que crecer bien en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Para darnos crecimiento también, siempre Dios nos está dándonos un ambiente para darnos una oportunidad para obedecer bien en voluntad de Dios. Tales personas son verdaderamente usados por Dios. Dios no quiere utilizar a nosotros porque estamos aquí. Apóstol Pablo tiene temor. ¿Por qué? Sí, está trabajando bien, pero Dios no me utilizará porque estoy aquí. Apóstol Pablo tiene esta preocupación. Entonces, él sirvió, obedeció fielmente hasta el final. ¿Usted qué tiene temor? Cuando Dios predicó el evangelio al eunuco etíope, envió un ángel que a diácono Filipe, entre los muchos y muchos santos, ¿verdad? Muchos santos, muchos hermanos, muchos apóstoles están predicando, pero porque Dios envió un ángel a diácono Filipe. ¿Por qué? Filipe siempre obedeció muy bien en voluntad de Dios. Dios como sabe muy bien. Entonces Dios envió un ángel. Creo que Filipe obedecerá. Voy a enviar mi ángel para rescatar una eunuco etíope. Entonces, ¿qué hizo cuando recibió la palabra de Dios? Filipe, ¿qué hizo cuando recibió la palabra de Dios? Vamos a buscar Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 26. Hechos capítulo 8, versículo 26. Yo les leo. Un ángel del Señor habló a Filipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Filipe estaba en Samaria cuando recibió estas palabras por medio de ángeles, ¿verdad? La distancia de Samaria a Gaza es de más de 100 kilómetros. No era una distancia a la que pueda ir y volver fácilmente. En ese momento, la persecución era severa y las personas podían ser asesinadas o encarceladas. Cuando Dios envió un mensaje a través de un ángel, no explicó muy detalladamente, ¿verdad? Él simplemente lo ordenó, nada más. Aún más sorprendentemente es el comportamiento de Filipe, ¿verdad? Versículo 27. Entonces él se levantó y fue, obedeció la palabra de Dios de inmediato. ¿Por qué debería ir? Pudo preguntar a Dios, ¿verdad? Él puede preguntar, pero no preguntó nada. Solamente confió nada más. Creo que tiene razón, voy a obedecerlo. Aún no entendí nada, voy a obedecer. Pero Filipe no tenía obstáculo para obedecer la palabra de Dios.
Había dejado de lado sus propios pensamientos y experiencias, ¿verdad? Tiró. ¿Por qué? Esa zona, ese camino es desierto. Todos saben eso, desierto o no, ¿verdad? En desierto hay persona o no. En desierto hay pueblo o no. No. Podría decir, Señor, allá no hay persona. Creo que usted no sabe, ¿verdad? Tiene que verificar nuevamente. Podría preguntar, pero no dijo nada. ¿Por qué? Confió palabra de Dios. Dios tiene más plan, tiene más conocimiento. Dios tiene todo poderoso, Dios tiene sabiduría, todo, mucho más que yo. Entonces yo solamente tengo que obedecer nada más. Él obedeció. También Dios tiene una fe, ¿verdad? Correcto, sobre Felipe. Creo que mi hijo Felipe obedecerá. Voy a enviarle a él. Conforme confianza de Dios, él obedeció. Claramente, la acción fue agradable a Dios. ¿Por qué? Por medio de su obediencia, le rescató un alma. No solo un alma, ¿verdad? Le rescató un país. Él está regresando su país, Etíope. Si llegará a su país, solamente disfrutar su salvación nada más. Creo que no. Él tiene mucha pasión. El eunuco tiene mucha pasión. Etíope hacia hasta Jerusalén, distancia más o menos, si calculamos directamente 1500 kilómetros. Por camino, si caminará, ocupa más que 1700 kilómetros. Entonces totalmente, él caminaba, ir y venir, 3500 kilómetros. Pero no recibió salvación. Entonces Dios vio el corazón de él, en tristeza de él. Entonces envió su hijo Felipe, ¿verdad? Obediencia a Felipe rescató un alma y un país, todo, Etíope. Dios agradó mucho por obediencia de Felipe. Si imaginamos palabra desobediencia, el primero nombre que viene a la mente, el rey Saúl y Jonás, ¿verdad? Ellos también escriben en la Biblia para darnos una lección. Jonás finalmente obedeció, pero fue disciplinado y obedeció. Qué tan vergüenza, ¿verdad? Dios siempre quiere formar a los santos. Si desobedecerá, Dios podría cortarla, ¿verdad? Quitarlo. Pero no, Dios no quitó, solamente dio disciplina para formar nuevamente. Vamos a buscar Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. Versículo 1 al 3. Listo. Yo les leo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Mandato mismo, ¿verdad? Levántate.
Y también versículo 3, Jonás se levantó para obedecer, para huir. Entonces en ese momento Dios podría cortar, ¿verdad? Podría llevar su vida. No quiere, no tiene que vivir más. ¿Por qué? Porque está aquí. Podría llevar su vida. Pero si Dios no dio más una oportunidad, libro de Jonás terminó, capítulo 1, versículo 3. ¿Sí me entiende? Pero no terminó. Por medio de Dios quiere darnos una lección. Siempre Dios quiere darnos una oportunidad. Por medio de disciplina, por medio de tratamiento, con iglesia, palabra, todo, ¿verdad? ¿Por qué? Dios quiere guiarnos. Por medio de esto, nosotros podemos obedecer, podemos formar y cambiar bien. Y finalmente, podemos recibir la recompensa de Dios. Si imaginamos letra, obedecer, debería ser quien venga a la mente, ¿verdad? Cuando imaginamos, nosotros, nuestro sector, tenemos un servicio y ¿quién podría participar más? Pero nadie, nombre de persona imaginamos. Es un problema, ¿no? Cuando tenemos un problema, hace una semana nosotros ¿cómo se llama? Pegamos los duretán por como una gotera, ¿verdad? Pero cuando pedimos, no imaginamos nada, nombre de hermanos, ¿cómo podría hacer? Porque cuando imaginamos un servicio, ¿por qué imaginamos un nombre? ¿Por qué? Siempre un hermano, una hermana obedeció bien. Él siempre sirvió bien en la iglesia para agradar al Señor. Entonces, cuando imaginamos, salió un nombre. Tengo que pedir a él, tengo que pedir a ella para acompañarnos juntos. De esa forma de vida, lo que hace agrada a Dios. Dios llama a los que son salvos a ser nuevas criaturas, ¿verdad? Efesios capítulo 2:10 dice, porque somos hechura suya. La palabra original para hechura suya incluye el significado de obra maestra. Es una arte. Al visto de Dios, ustedes son arte. Por medio de su obediencia, podría declarar nuestro valor, ¿verdad? Cierto, yo soy arte de Dios. Voy a obedecer. Con podría declarar. Pero no obedecemos. Podría declarar nuestra valor, ¿verdad? Una artista hizo un vaso, pero salió feo. Finalmente, quiebra, ¿verdad? ¿Por qué? No quiero utilizar más. Pero una cristiano también es una arte. Si obedeciera bien, Dios podría utilizar continuamente. Nuestra vida se han convertido en las suyas. Así que hagámonos una pregunta. ¿Soy fácil de usar para Dios o no? ¿Está preocupado por Dios? Como a Dios, ¿soy preocupación o no? Hay que pensar. El general Joab aparece en muchos lugares de la Biblia, ¿verdad? Joab fue la mano derecha de David después de que ascendió al trono del rey de Israel. Era un leal y el más capaz de los generales de David. Sin embargo, se unió al hijo de David, Adonías, cuando se rebeló y es ejecutado de acuerdo con la voluntad de David, cuando el rey de Israel es reemplazado
por Salomón. El general Joab era un general que tenía muchas habilidades y realizó muchas hazañas en la guerra. Entonces, ¿por qué lo mataron miserablemente? Está escrito que él estaba preocupado en el corazón de David por Jacob. Joab debería ser hecho brillar a David, pero no lo hizo. Era capaz y brillante, pero no lo hacía todo por su cuenta y deseo. Así que era una fuente de ansiedad en el corazón de David. Vamos a buscar 2 Samuel capítulo 3, versículo 3, 39. 2 Samuel capítulo 3. Segunda de Samuel capítulo 3, versículo 39. Yo les leo. Y yo soy débil hoy, aunque ungido ley, y estos hombres, los hijos de Sarbía, son muy duros para mí. Jehová de el pago al que mal hace, conforme a su maldad. En 2 Samuel capítulo 3 aparecen los hijos de Sarbía: Joab, Abisai y Asael. Debido a sus sentimientos personales, se mataban unos a otros sin importar las órdenes de ley. Por el contrario, se le dice a Joab que le gritó al rey David: porque él envió, hay que matarlo. Rey David, usted hizo mal. Pero Joab es un general y David es un rey, ¿no? Pero la orden de ley no significaba nada para Joab. Son muy duros para mí, dice. Registra la condición de general Joab. Además, Joab hirió profundamente a David por desobediencia. Cuando Absalón, el hijo de David, se rebeló, todavía era hijo de David, ¿verdad? A pesar de que había herido mucho el corazón de David. Entonces David les dio a sus soldados que no mataran a Absalón, sino que lo traeran con vida. En 1 Samuel capítulo 18 pidió David a sus ejércitos: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Entonces los soldados y generales debían hacerlo porque conocían el corazón de ley. Ya escucho mandato de ley, ¿verdad? También dice que todo el pueblo, todos los soldados y generales, todos escucharon este mandato. Pero capítulo 18 vamos a buscar. Mismo libro, capítulo 18. Versículo 9. 2 Samuel capítulo 18, versículo 9. Yo les leo. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entregó por debajo de las ramas espesas de una gran encima, y se le enredó la cabeza de la encima, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo
en que iba pasó delante. Surgió la oportunidad de capturar a Absalón sin matarlo, ¿verdad? Parece que Absalón era un hombre, pero tenía un pelo largo. Su cabello había quedado colgando. Esto fue visto por un soldado desconocido, sin nombre, la Biblia no mencionó. Debido a que Absalón es el enemigo de la ley, podía pensar que si lo mata y le corta la cabeza, le recibirá alabanza y gloria, ¿verdad? Pero el soldado pensó en lo que complacía al corazón del rey y en lo que él quería. Versículo 10 al 11. Viéndolo uno, avisó a Joab, diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encima. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole la tierra? Me hubiera placido darte 10 ciclos de plata y un talabarte. Joab enojó. Joab dice que si lo hubiera matado de inmediato, habría recompensado al soldado. Pero el soldado recordó la orden, mandato de ley. Versículo 12. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros huimos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a ¿cómo se llama? Tai, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. ¿Qué pidió el rey? Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. El soldado desconocido lo recordó. El soldado era un soldado que amaba al rey. Arriesgó su vida para obedecer las órdenes del rey, ¿verdad? Pero, ¿qué dijo Joab? 14. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano y los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encima. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Aun conociendo las intenciones de David y mandato de David, mató 3 lanzas en el corazón de Absalón. Se registra que esta acción causó gran tristeza en el corazón de David, ¿verdad? Con esta historia hay que meditarlo. Necesitamos pensar si estamos viviendo una vida de fe así o no. Cuán triste estaría Dios si nuestras acciones, nuestros corazones, nuestras palabras lo hirieran a Él o a nuestros hermanos o hermanas. No malgastaré mi tiempo contigo, dice. Son diferentes mis circunstancias con palabra de Dios, así que no puedo hacer esto. ¿Entiende, por favor? No puedo obedecer porque yo no tengo tiempo. Dios lo entendería porque se trataba de una emergencia. Entonces, el rey David, creo que Joab también pensaría como más, ¿verdad? El rey David lo entendería. Absalón se rebeló
y es imposible perdonarlo. Entonces voy a matarlo. Joab parece haberse sentido de esa manera y mató a Absalón. Incluso puso sus propios sentimientos en su corazón y se clavó la lanza en el pecho. No terminó con estar atrapado en el pecho de Absalón, ¿verdad? Más bien se convirtió en una lanza en el corazón del rey David. Versículo 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío Absalón. Lloró fuertemente porque ya perdió su hijo. Aún él se rebeló. Él no quiso matar, pero su esclavo general Joab mató, desobedeció. Cuánta angustia hay en el corazón de David, tan gran dolor, ¿no? Nosotros también debemos saber que si actuamos de acuerdo con nuestros propios sentimientos en lugar de con la palabra de Dios en nuestra vida de fe, podemos traer tristeza y gran tristeza en el corazón de Dios. ¿Cuántas veces has afligido a Dios? Dice, has aprobado a Dios. La vida de fe es lo que agrada a Dios. ¿Cuál es la razón número uno por la que debemos evangelizar y predicar? Dios quiere esa alma perdida. Entonces, estamos predicando, ¿no? No predicamos, él iría infierno. Eso es segundo lugar. 1 Timoteo capítulo 2, 4, palabra. Dios quiere que todos sean salvos. Sí, es voluntad de Dios. Si seguimos esta palabra, nosotros podemos agradar a nuestro Señor. Entonces, esa es la primera razón para predicar el evangelio. ¿Por qué debemos leer la palabra? Dios quiere guiarnos, enseñarnos y moldearnos. Entonces, tenemos que recibirlo. ¿Por qué debemos orar? Dios quiere escuchar nuestras oraciones, nuestros gritos. Dios quiere conversar con nosotros. ¿Por qué debemos asistir a las comuniones? Porque Él lo quiere. Y si vamos allí, le encontraremos nuestro Señor, nuestro Dios. ¿Por qué venimos a la iglesia los domingos, los miércoles, las reuniones? Es para crecer y ser guiados de acuerdo a su voluntad. Si nuestros pensamientos y acciones y palabras pudieran agradarle, no habría mayor obra nuestra que esa. Vivamos una vida agradable al Señor. Con nuestra acción, vocabulario y vida cambiada podría agradar a nuestro Señor. Entre semana también, algunos hermanos también quieren servir iglesia. Algunas hermanas también quieren servir iglesia. Solamente un lugar escondido, el tiempo escondido. Él sirvió, limpió todo. Nadie persona pudo ver, pero Dios vio. Es buena, ¿no? ¿Verdad? Con corazón tenemos que vivirlo. Nadie persona sabe, nosotros predicamos o no, pero aún así predicamos continuamente. Eso es buena al frente de Dios. Sí, ¿verdad? Algún hermano sacó su tiempo para servir en la iglesia. ¿Por qué? Algún parte se dañó. Entonces quiere repararlo. Esa acción
agradar a nuestro Señor. Y también, cuando encontramos una dificultad de otros hermanos, si oramos en nuestro lugar, esa oración podría agradar a nuestro Señor. Nosotros cuando encontramos una dificultad de hermanos, si ayudamos, eso también es bueno, ¿no? Él también tiene corazón como una padre. Buena. Creo que Dios derramará más su poder, hasta físicamente, para recibir una bendición, ¿verdad? Si buscamos, hay mucha cosa para agradar a nuestro Señor. Los coros, solo una vez ya presentó, ¿verdad? Pero cada su casa está practicando y sábado también. Está sacando su tiempo para practicarlo. ¿Por qué? Está cantando no solo, ¿verdad? Está cantando juntos. No practicará, saldrá peor. Entonces, ellos quieren glorificar a Dios. Ellos quieren agradar a Dios. Entonces, está practicando, sacando su tiempo. Los maestros igual, sala de sonido igual, los servicios también. Muchas hermanas sacó su tiempo para lavar, cocinar. Nosotros cuando encontraremos con Dios, entenderemos sobre nuestra recompensa. Sorprenderemos. ¿Por qué? Tan grande recibiremos. Entonces, vamos a buscarlo. Yo, ¿cómo podría agradar a nuestro Señor? Que tengo que tener una corazón buena. No podemos quedar una vida como religioso del mundo. Somos cristianos verdaderos. Somos hijos verdaderos, ¿no? Entonces tenemos que cambiar. Vamos a buscar un versículo finalmente, Efesios capítulo 5, 10. Efesios capítulo 5, 10. Efesios capítulo 5, 10 al 11. Hasta 11 leamos juntos. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Dios quiere darle un crecimiento, quiere guiarle, y también en nuestra vida cristiana podría agradar a nuestro Señor. Vamos a buscar dónde, cómo. Vamos a orar para finalizar. Dios, que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por salvarnos y darnos una oportunidad para escuchar tu palabra, para corregir y crecer en tu voluntad. Señor, queremos vivir en nuestra vida cristiana para glorificar a ti y agradecer a ti. Todavía no tenemos un buen corazón. Queremos desear más, queremos permanecer más tu iglesia verdadera. Señor, hoy escuchamos tu palabra, pero no aplicamos. Si no aplicamos, esa palabra no sirve. Sabemos muy bien. Señor, ayúdanos para aplicar tu palabra en nuestra vida cristiana, para cambiar verdaderamente. Queremos recibir tu bendición hasta físicamente, conforme tu voluntad, tu palabra. Si accionaremos, recibiremos tu tratamiento buena. Pero aún sabemos muy bien, a veces nosotros no estamos viviendo bien conforme a tu palabra. Queremos corregir para crecer bien en tu voluntad. Y también queremos crecer juntos por medio de tratamiento uno con otros y reunión uno con otros y testimonio uno con otros.
Queremos dar un buen efecto para crecer juntos. Algunos hermanos no pudieron participar en las cosas de personal. Señor, aun si decimos Dios es primero, no aplicamos, nosotros sabemos muy bien que esa palabra no sirve, no tiene poder nada en nuestra vida cristiana. Entonces, Señor, si hay plan personal para no poder participar en el mundo hoy, espero que quiebra este plan para recuperar nuevamente, establecer fe nuevamente en tu voluntad, en tu iglesia, en tu reunión, en tu palabra. Y también denos suficiente fe para orar para ellos. Y por medio de nuestro corazón y oración queremos apoyar y dar un consuelo a los hermanos que no han participado en la reunión de hoy. Señor, espero que esta semana también nos acompañe con tu palabra para que podamos entender tu guía y tu camino y tu bendición. Señor, gracias por todo. También después del sermón de hoy iré a iglesia zona de Limón para predicar sermón tarde y rotativo. Señor, nos cuide camino de nosotros para llegar bien y comunicar bien, para dar un buen efecto, buen sentimiento y ánimo para ellos. Ellos, zona de Limón, los hermanos de zona de Limón, está creciendo, está sacrificando, está reuniendo más y predicando más. Señor, dale más tu fortaleza para establecer tu iglesia verdadera en zona de Limón. Por medio de nosotros también queremos predicar fuertemente. Señor, gracias por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.